Para mí es quizás lo más importante, ¿no es cierto? Aparte de la familia, es lo que uno ha hecho toda su vida. Yo, como te dije al principio, en mi casa se vivió siempre el rugby, siempre había gente de rugby, venía gente de todos lados y aparecían por mi casa porque estaba mi padre que estuvo metido en el rugby durante un montón de años. Y bueno, para nosotros, y sobre todo para mí, es así, ¿no es cierto? Su apellido está íntimamente ligado al rugby de nuestra ciudad. Su padre fue uno de los fundadores de la Unión de Rugby de Mar del Plata y él fue partícipe necesario de la hazaña del trébol en el Campeonato Argentino de 1961. Con ustedes, en un nuevo episodio del Trébol Podcast, Carlos Marenco. Carlos, antes que nada agradecerte esta comunicación. Así podemos charlar un poco seguir charlando en realidad de la historia de la Unión. Ya el capítulo pasado, no sé si lo escuchaste, hablamos con Pipo de Almandray. Y él nombró mucho a tu papá en la charla, sobre todo cuando habló del inicio de la Unión y de los primeros partidos del seleccionado. Yo, para comenzar y para linkearlo un poco con el primer capítulo, quería preguntarte ¿qué te acordás vos de aquellos comienzos de la Unión, también de cómo tu papá trabajó para que se conformara la Unión y aquel rugby que recién estaba comenzando acá en Mar del Plata? Claro, bueno, nosotros en casa nacimos todos con la pelota de rugby porque realmente mi viejo traía el rugby desde que vino a Mar del Plata, ¿no? Él jugaba en Curupaití en el año 33, por ahí, terminó. Después se casó y se vino a Mar del Plata y bueno, todo el rugby lo empezó él, con algunos amigos como el Bebe Tonetti, como Galarse. Empezó él el rugby de Mar del Plata y en realidad todo lo que fue el inicio fue gracias a todo el empuje que él le puso a nuestro deporte, ¿no? ¿Y vos en qué momento empezás a tomar contacto más con el rugby, más con la pelota? Imagino que desde chiquito, pero ya como un deporte que te lo pones a practicar, digamos. Bueno, lo seguíamos a mi viejo, como dijo Pipo el otro día en la charla del otro día, mi viejo fue presidente de la Unión, aparte era referee y marcaba la cancha, ¿viste? Así que hacía todo. Y en todas esas marcadas de cancha, por ejemplo, íbamos con mi hermano mayor, lo acompañábamos, así que de chiquitos estuvimos siempre atrás de la pelota. Empezar a jugar acá en Mar del Plata no había divisiones menores, acá más o menos habremos empezado a jugar a los 12, 13 años, 11, 12, 13 años. Hasta ahí, nada, ¿viste? Acompañamos, se jugaba más los mayores, como también decía Pipo el otro día. Y bueno, los chicos acompañábamos, pateábamos la pelota, seguíamos, pero realmente no jugábamos en equipos como es actualmente. ¿Y tus primeros partidos, Carlitos, en qué situación se dieron? ¿Jugando con adultos? Mis primeros partidos fueron de chicos. Yo en realidad tuve un paso por 2 o 3 clubes. Yo de chico empecé a jugar en Sporting, cuando empezó a Alvear. Ahí jugué unos años en las divisiones inferiores, jugamos en lo que era la quinta, después debo haber jugado en quinta y en cuarta, algo en cuarta. Después de ahí mi viejo había fundado el club Mar del Plata, en Mar del Plata antiguo, el que ya no existe más, y mi hermano mayor jugaba ahí, y bueno, en un momento nos llevaron a todos para ahí, así que yo me pasé de Sporting a Mar del Plata. Ahí sí jugué, empecé a jugar algo en primera y estuve en Mar del Plata hasta el campeonato argentino del 61, y a la vuelta de ese campeonato me volví a pasar a Sporting y de ahí sí jugué en la primera de Sporting hasta el 79, que tuvimos el inconveniente ese y la división entre Sporting y San Ignacio.
pero sí, yo empecé, era chico, porque yo tenía, como antes, a los 16 años ya jugabas en primera, era fácil, si más o menos te defendías, jugabas en primera, porque era lo que había en ese momento. ¿Cómo era jugar en ese entonces con 16 años, saltar a jugar quizás con tipos más grandes? ¿Cómo era ese juego? Me imagino que no sé si No, habría la diferencia física que había ahora. se jugaba porque, en fin, era un poco distinto, ¿no es cierto? No tenía los entrenamientos que tienen ahora, los fierros que le meten ahora. En ese momento, viste, éramos chicos, pero chicos nos escapábamos de lo grande, no era fácil escaparse, eran tipos para nosotros bastante grandes, entonces era difícil. Yo jugaba de 3/4, encima era difícil de que te pudieran agarrar, ¿no? Entonces, se podía jugar. Encima el juego en realidad era un poco más lento, se pateaba bastante, entonces no había inconveniente para jugar. La verdad no se entrenaba tanto. Yo con mis hermanos nos entrenábamos porque nos entrenábamos por casa solos y aparte hacíamos el entrenamiento del club, ¿no? Pero siempre estábamos quizás mejor que otros. Carlitos, sí, entonces esos partidos tus primeros partidos en Quinta, ahí con Sporting, Con Sporting, sí. ¿fueron los primeros partidos de rugby juvenil en esa época o ya se venía jugando? No, fueron los partidos, los primeros juveniles, porque los que empezaron a tener más equipos era Sporting. Siempre fue Sporting el que estaba a la cabeza de todo el adelanto que se venía con el deporte, ¿no es cierto? Después empezaron a aparecer otros, pero en principio Sporting era el que más tenía, porque encima tenía el colegio, ¿no es cierto? Y del colegio, Claro. Alvear era el profesor de gimnasia del colegio y de ahí era más fácil sacarlo. Teníamos a los hermanos maristas que estaban de acuerdo con el rugby, había 2 o 3 que no seguían, entonces era más fácil. Entonces, en la cronología un poco de los inicios de la Unión, podemos imaginarnos que el rugby juvenil empieza en esa época, en nuestra Unión, con Sporting, no sé qué otro club era el que tenían oportunidad de jugar. Y sí, empieza ahí, porque primero era todo lo que dijo Pipo, que eran todos equipos de gente grande no es, grande había algunos, en Mar del Plata era el que tenía más grande, ¿no es cierto? Porque como salieron de los colegios Nacional, Comercial e Industrial, y después de Iguay, Pueyrredón, ¿viste? Pero eran todos jóvenes, menos los de Mar del Plata, que tenían jugadores que venían de Buenos Aires, que se venían a radicar en Mar del Plata, que eran tipos que habían jugado en Buenos Aires, eran tipos ya más grandes que los que empezaron jugando en los clubes de acá. Claro. Pero yo creo, la verdad que de eso no me acuerdo mucho de los inferiores, pero yo creo que debe haber empezado por ahí. Yo tenía a los 17, 18 años, me puse a entrenar divisiones infantiles y como infantiles Sporting tenía una 7ª división, lo que era una 7ª división, que serían 12 años creo ahora, ¿no? Claro, 12 años. Más o menos 12 años. Así que los chicos que empezaban a jugar, empezaron a jugar más o menos a los 12 años. Yo entré en una división de Sporting y tenían 12 años y era la única división infantil que tenía Sporting en ese momento, que es distinto a lo que es hoy, que bueno, realmente tener todo lo que tenemos hoy es una maravilla y es un trabajo de un montón de gente a través de los años, ¿no? Yo particularmente de divisiones infantiles entrené esa 7ª división de Sporting y después no creo que haya entrenado así de firme, de entrenador principal a ninguna división juvenil. Puedo haber ayudado un poco, qué sé yo, pero siempre entrenaba de cuarta para arriba, una cosa así. 4ª división, que era menores de 18, menores de 19, ¿no? Claro. Charlie, y del campeonato argentino del 61, de ese equipo, de esa vivencia, ¿qué nos puedes contar? Y el campeonato del 61
el que tuvo mayor importancia para mí fue Jorge Alvear, que era el preparador, digamos que era el preparador físico, pero en realidad hacía un poco de todo, porque el equipo lo entrenaba un señor Brambilla, que era sanjuanino, estaba mi viejo por ahí dando vueltas, y estaba Cavazzi, que fue después presidente de la Unión, que andaban alrededor del equipo, pero en realidad el equipo lo manejaban un poco los jugadores, los grandes, los que eran de Santa Bárbara, ¿viste? Como Olivera, Ferrari, y ellos eran los que más o menos llevaban el equipo adelante, pero el que nos entrenaba y que nos ponía bien físicamente era Jorge Alvear, que nos hacía correr como locos, lo tuvimos a él, que nos llevó para adelante. Tal es así que, por ejemplo, en una oportunidad, no sé si era la final o la semifinal, no teníamos donde entrenarnos porque se había largado una lluvia terrible. Nosotros entrenábamos en la cancha del Club Mar del Plata, en Mar del Plata Antiguo, ¿no? Siempre cuando digo el de Mar del Plata es el Mar del Plata Antiguo, que estaba ya en 180 y Estrada, y nos entrenaba, llovía como la gran flauta, y nos entrenaron adentro del bar, en la confitería del club, sacaron todas las sillas, las mesas, todo, y entrenamos ahí adentro, ¿viste? Porque no quería perder un día de entrenamiento. Era una cosa de loco. Y también en eso estábamos embalados y veníamos ganando los partidos, y no queríamos dejar de perder esa oportunidad que se nos había dado, ¿no? Que realmente era una buena oportunidad. Cuando Buenos Aires perdió con Rosario, era la oportunidad nuestra de poder llegar a por ahí ganarle a Rosario, que fue lo que pasó, ¿no? Y en realidad ese partido se tendría que haber jugado en Rosario, de acuerdo a cómo venía, viste, como viene organizado el fixture, tenía que haberse jugado en Rosario. Pero mi padre, que era el presidente de la Unión, no le gustaba la cosa, quería traerlo para acá, no se podía, entonces tuvieron conversaciones con los rosarinos para buscar un lugar intermedio y jugarlo en un lugar intermedio. Por eso se jugó en Buenos Aires, y se jugó en la cancha de Casi porque era la que dispuso Buenos Aires, pero gracias a esos arreglos quedaron en jugar el partido en ese lugar intermedio, que fue la cancha de Casi, que bueno, no era lo mismo que ir hasta Rosario. Claro, qué buena gestión política, digamos. Sí, y te hago cuando empezaron a entrenar ustedes, ¿no? Yo no me puedo trasladar en el tiempo de ese momento porque la verdad que no me lo imagino, pero ¿ustedes se veían con posibilidades de ser campeones argentinos fuera de lo que cada uno sabe que las expectativas que tiene, o fue algo que se fue dando y lo fue sorprendiendo? No, fue algo que se fue dando. Realmente teníamos un pack de forward importante, porque era un pack de forward importante el que nosotros teníamos, y se fueron dando las cosas, porque nosotros le ganamos a Bahía Blanca, fuimos primero a Roca, ganamos un partido en Roca, que bueno, ese partido no era tan difícil, hubo que ir hasta allá, pero bueno, ese partido no era el partido más importante. Después vinimos acá, le ganamos a Bahía Blanca, entonces nos empezamos a entusiasmar, volvimos a jugar de locales contra Mendoza, que ahí ese partido lo podía haber ganado cualquiera. Ese partido fue terrible. 14-11 terminó ese partido. 14-11, ¿no? Sí, cortito el resultado. 14-11, pero jugamos 4 tiempos suplementarios. ¿Ah, sí? Sí, ya se hacía de noche, ya en vez de agua tomabas Coca-Cola, tomabas lo que te daba. Ya no había nada, se hacía de noche, el partido no se daba, y habíamos tenido al principio del partido se había ido Luis Prieto, que tenía un tajo en la frente, se fue a coser, que antes no había cambios, así que jugábamos con 14 casi todo el partido, y bueno, él se escapó de donde lo llevaron a coser, de la clínica de ahí de Independencia, y volvió y terminó jugando los últimos, no sé, creo que serían 20 minutos. Con el tajo se lo habían arreglado un poco y se vino y se metió a la cancha de vuelta, y ahí en el último minuto del partido empatamos,
con una conversión del Potrillo Sastre desde la bandera, empatamos y tuvimos que jugar y no se terminaba el partido, dábamos vuelta y vuelta y vuelta y jugamos cuarto tiempo que al final la suerte de hacer el try fue mía y con eso pasamos a la final, así que imagínate que no era que veníamos a ganar el campeonato argentino. Y después jugamos con la ventaja de que Buenos Aires había perdido con Rosario. Y 6 días después nada más tuvieron entre la semifinal y la final. ¿Cómo fue toda esa semana? Me imagino que no es la recuperación de ahora. Te digo que entrenamos de noche dentro de la confitería porque se había alargado la lluvia. Era duro. Era duro porque Alvear nos mataba corriendo, ¿viste? Entre correr y amansadora era lo que se hacía en ese momento, ¿viste? No había mucho más para hacer. Pero sí, ahí ya estábamos embalados. No me acuerdo cómo fuimos a Buenos Aires. Calculo que fuimos en micro, pero es decir, no cada uno por su lado. Creo que fuimos todos juntos, pero no me acuerdo hasta la cancha cómo fuimos, dónde estuvimos. Eso no, la verdad que no me acuerdo. Pero sí que me acuerdo en el partido que la gente que estaba en la tribuna, que serían muchos de Buenos Aires, estaba más a favor nuestro que de Rosario. Entonces teníamos como una tribuna propia, ¿no? ¿Y qué te acordás del partido? No, del partido nada. Del partido lo único que me acuerdo es un patadón, una conversión que hizo Tito Ublat, que usaba unos zapatos enormes, calzaba, qué sé yo, como 45, un penal que metió él, y me acuerdo también, pero así, unas ráfagas son, ¿no? Un try que hizo la Rosa bajo los palos a la salida de un scrum o de un mall que se hizo ahí en la 25 y salió corriendo por el medio y se tiró y hizo un try bajo los palos. Pero después mucho no me acuerdo. Yo la verdad, yo era el más chico, no estaba afianzado como para ser un jugador de selección, ¿viste? Y el susto de jugar con todo lo más grande, César Olivera, era difícil cuando fue presidente de la Unión, sabés lo que era tenerlo dentro de la cancha. Y si vos eres el más chico, te mataba aquí. Sí, lo único que me acuerdo, sí, es que la primera pelota que agarré, yo jugué de win ese partido, aunque Pipo no me puso ahí, me puso a otro. Yo jugué de win la primera pelota que agarré, eso me acuerdo como si fuera ahora. La primera pelota que agarré le pegué un chutazo para arriba y a correr. Y me dijo de todo. Porque era difícil jugar con grandes, jugaba con Peti Tiribelli, con el Bobo Prieto, con César Olivera, con Ferrari. Eran tipos que ya estaban como terminando toda su vida rugbyística, ¿no? Tito Ublat, eran tipos que ya eran grandes y para nosotros mucho más grandes, ¿no? Yo en ese momento tenía 18 años, imagínate, tenías un tipo de 30 o 35 años. En ese momento las diferencias se notaban mucho más. Para mí, creo yo, ¿no? Yo los veo ahora, los chicos de ahora, y tienen un tipo grande y les importa un rábano. Y siguiendo también un poco con el seleccionado y toda tu historia, también fuiste mucho tiempo entrenador del seleccionado juvenil. ¿Qué recuerdo tenés de aquel paso como entrenador? Juvenil, entrené al seleccionado juvenil casi ininterrumpidamente durante 16 años. Fuiste uno de los que más estuvo, ¿no? Sí. O el que más estuvo. Con Raúl Bonomo. Tengo acá en la pared, tengo toda la foto. Yo entrenaba con Raúl Bonomo casi siempre. Un año creo que entrené con Eliseo Pérez porque Bonomo no sé qué pasaba, y otro año entrené con Bruno Anastasia porque también Bonomo había tenido algún inconveniente. Pero después, hasta el año 95-96, creo que fue por ahí, entrenábamos el juvenil. Era así, venía el juvenil y entrenábamos nosotros, qué sé yo. Era un poco como todo este tiempo que estuve como manager, estuve como entrenador, ¿no? Era una cosa que todos los años entrenábamos, nos llamaban a los dos y seguíamos entrenando. Pero fue bien, fue divertido, no ganamos, pero
pero hicimos buenos partidos, le hicimos buenos partidos a Buenos Aires, hicimos buenos partidos. Pero bueno, ganar, no llegamos a ganar, eran los equipos del interior, sobre todo antes, eran peor, había una diferencia mucho más grande. Era más grande físicamente y había una diferencia de juego también mucho más grande. En ese momento del seleccionado juvenil, ¿te acordás alguna camada que haya sido, no sé si mejor que otra, pero que se haya destacado un poco? ¿Algún jugador que haya seleccionado? Y había jugadores, lo tuve a Zapiola, lo tuve a ¿cómo se llama? El chico de Mendiondo. Hubo buenos jugadores, También lo tuvimos a Villén. De los grandes lo tuvimos a muchos, a casi todos. Calculo yo de los que entraron en la época, digamos, ¿no? Claro. Pero sí, lo tuve al Popu también en otra oportunidad. Tuvimos mucho. Este chico, ¿cómo se llama? El universitario, que es traumatólogo, ¿cómo se llama? Arregui. Arregui. Coco Arregui, un fenómeno. Claro. El juveniles no sé lo que era, pero lo pasaba a todos. Los de Buenos Aires no entendían nada. Cuando jugaba él era terrible, jugaba de centro, era imparable. Y después como manager también estuviste del seleccionado mayor muchísimo tiempo, ¿no? Ahí a cargo de... Manager estuve muchos años, porque había estado de miembro de la Unión, después me llamó, estaba el gurí cuando empecé de manager. Y estuve hasta hace... Sí, ¿cuánto? Nada, hace poquito. Hasta hace poquito, hace 2 o 3 años. ¿Y qué recordás de tanto viaje? Que era mucha tarea, había que laburar mucho, antes de los partidos, preparando la ropa, estando en los entrenamientos, estar presente en todos los entrenamientos y fijarse de que no faltara nada y que tuvieran todo lo que se necesita y lo que se necesita actualmente, ¿no es cierto? Habíamos logrado tener un staff alrededor del seleccionado que era importante, ya sea del menor o del mayor, ¿no es cierto? Teníamos preparador físico, teníamos kinesiólogo, teníamos utilero, teníamos masajista. Eso era importante, ¿viste? Y era tan importante que los chicos ¿te acordás que de los últimos años habíamos traído, durante 1 o 2 años, trajimos jugadores de Buenos Aires? Sí, me acuerdo. He viajado con los chicos de Buenos Aires. Bueno, que venía Facundo Bosch, por ejemplo, era uno. Sí. Los chicos esos que vinieron de Buenos Aires decían qué bueno era lo que teníamos, que prácticamente era, no sé si era todo lo que ellos tenían allá, ¿viste? O sea que habíamos logrado hacer algo importante para la atención de los jugadores. Claro, porque eso es algo que eso es bueno, eso es algo que tiene que seguir estando. Para mi modo de ver, tiene que seguir estando. Cuesta, todo cuesta, pero bueno, si querés estar entre los mejores, tenés que hacerlo mejor. Sí, eso es algo que lo que te iba a decir, es algo que la gente no lo sabe, que está bueno que vos lo digas, que alrededor de los 15 que salen a la cancha hay un montón de trabajo. Hay un montón. Y que hay gente que se ocupa y está en un montón de detalles que son sumamente importantes. Vos fijate que un jugador va a entrenar, tiene que tener el vestuario en condiciones, tiene que haber agua caliente, tiene que tener agua en el momento que necesiten tener agua, porque está en el medio de la corrida, tienen que parar 2 segundos para tomar agua y no hay agua, ya es un inconveniente. Tienen que estar las pelotas tienen que estar infladas, tiene que haber pelotas de acuerdo a lo que se necesita, no pueden estar mal las pelotas, ¿viste? Entonces, todo eso es laburo, ¿viste? Después, la ropa hay que ir a buscarla, hay que conseguir que el que te fabrica la ropa te la mande en tiempo y forma, que te den los talles, que no te den los talles, es todo un tema. Pero bueno, yo no me quejo de eso porque a mí me gusta y me gustaba y lo hacía con cariño, lo hacía porque me gustaba y lo hacía porque quería que los chicos y los grandes tuvieran lo que para mí tenían que tener, ¿no? Y creo que para todos, porque me parece que es algo
algo normal. Cuando querés estar en los mejores lugares tenés que hacer lo mejor, por lo menos tenés que tratar de tender a hacer lo mejor, ¿no? La última, sobre el seleccionado. ¿Qué pensás de, vos viviste un montón, de que no esté más el campeonato argentino, una competición tan linda, sobre el de mayores, ¿no? Porque el juvenil sigue estando. Sí, sí. Pero vos que viviste un montón, me imagino Bien. que no esté más, debe ser como hasta nostálgico, por momentos. Sí, a mí la verdad que no me gusta. Yo creo que el campeonato argentino de alguna manera se tendría que haber seguido haciendo, porque para mí, ¿no es cierto? A lo mejor estoy equivocado, pero yo creo que es importante que las uniones se junten, se vean, que los jugadores se intercambien y que se puedan ver jugadores más allá de lo que se ven en los centros de alto rendimiento y todo eso. Un jugador, qué sé yo, de un club de acá, de los más chicos, digamos, ¿quién lo ve? No lo ve nadie. Y de la otra manera se veía, y por otro lado había un intercambio entre la gente de las uniones, que eso enriquece a nuestro deporte. De esta manera, mirá, no tenés nada. Ahora que pasó esto de la pandemia esta, cuando termina, si hubiera un campeonato argentino, tenés algo para hacer. Ahora no tenés nada para hacer, porque no se va a poder hacer nada, aparentemente, ¿no? Es lo que pienso yo. Pero bueno, más allá de eso, para mí el campeonato argentino era tradicional y para mí tiene que seguir estando. De una manera o de otra se tendría que hacer. Para mí, yo estoy a favor del campeonato argentino en alguna de sus formas. Quizás vuelva en algún momento. Esperemos, ojalá sea. No sé a nivel lugar si será que se haga o no se haga, pero hemos hablado varias veces de tratar de que por lo menos en la ciudad de Mar del Plata vuelva a existir el seleccionado local, porque creo que todos los que tuvimos la suerte de pasar por él o de estar cerca, hay mucha gente que normalmente no tenés oportunidad de conocer, ¿no? Claro, no tenés oportunidad de conocer a gente de otras uniones porque no se hace esto. Al haber el campeonato te juntás con muchas uniones, te juntás con jugadores de otras uniones, tenés forma de intercambiar opiniones, de hacerte amigos. Para mí es muy importante. Me acuerdo que hemos compartido Seven de la República y que me dijeron que fuiste uno de los impulsores del Seven de verano. Sí, bueno, el Seven de verano, ese nació ya por el año 62 más o menos. Ese lo inventamos con Alejandro Varela y con Alberto Roldán. Eso nació como un Seven interno, que antes tampoco había, terminaba el campeonato y hasta después del verano no se hacía nada. Inventamos un Seven interno y bueno, a raíz de hacer ese Seven interno empezó a aparecer jugadores con amigos que venían de Buenos Aires. Antes se veraneaba mucho acá y en Miramar, entonces venía gente y querían jugar y puedo jugar con este, puedo jugar con el otro. Entonces el primer año lo hicimos como Seven interno para nosotros solos y viendo eso, para el año siguiente dijimos, ¿por qué no lo abrimos y hacemos algo para todo el mundo? Y así empezamos, y al año siguiente dejamos entrar gente que no fuera del club y dejamos poner nombre de fantasía, salía cualquier tipo de nombre, ¿no es cierto? Y nos fue, la verdad que nos fue muy bien, hasta tal es así que el año que tuvimos más equipos entre las creo que eran 3 o 4 categorías nomás que teníamos, juntamos 120 equipos, que era un montón para el momento ese. Y bueno, la suerte que tenemos de ese Seven es que se sigue haciendo, ¿no es cierto? Nosotros no fuimos, pero el Seven sí se sigue haciendo. Yo creo que tiene que mejorar. Hay años que estuvo peor, años que estuvo mejor. No es mucha la gente que juega, pero qué sé yo. Por ahí con menos equipos, pero con más calidad, pero tiene que seguir porque lleva una punta de años y yo creo que debe ser uno de los más importantes Seven que tenemos en el país, en esa época por lo menos. Sí, la verdad que sí, qué bueno, fue una idea innovadora y bueno, algo que también está bueno que tengamos la posibilidad de
de tener el reflejo de sus inicios, ¿no? Porque es un evento Sí. muy característico de la ciudad, independientemente del club. Por eso, Bueno. tiene que mejorar y tiene que levantar, ¿viste? Tiene que levantar. Realmente hay que ver, hay que buscarle. Yo siempre digo lo mismo, pero nunca sé en este momento qué habría que hacer para darle un impulso más grande, ¿no es cierto? Yo sé que los de Sporting están haciendo un montón de cosas, que invitan equipos y que dan de comer el día anterior y que hacen una serie de cosas para que crezca, pero por ahí no alcanza, ¿no es cierto? Tenemos que buscarle una forma de que sea algo, no Es sé si verdad. en una de esas que sea nocturno, que se juegue a la tardecita y a la noche, no sé, pero algo hay que hacer para que no se pierda y que sea importante, no que sea y que sea importante. Que eso es Sí, es lo que verdad. debería ser, ¿no? Yo lo digo porque, bueno, para mí lo hicimos nosotros, entonces lo hicimos con Seguro. Alejandro y Alberto Roldán y lo queremos porque lo hicimos, ¿no es cierto? Y tiene que ser mejor porque se vio que era bueno, se vio que era una cosa que interesaba y bueno, tenemos que ponerle más cabeza para ver qué se puede hacer para que no caiga y mejore, no solo que no caiga, que mejore. Sí, es verdad. Sé que doy fe que están pensando todo el tiempo en acciones para levantarlo, pero bueno, hoy la oferta de Seven es tan grande, ¿viste? Y el Sí, calendario tan largo que hay muchas cosas que atentan en contra, pero hay, está en la muchas, idea de los dirigentes del club hay mejorarlo. muchas cosas. Siempre, Claro, vos calculá que antes los equipos de primera del resto del país, de Buenos Aires, generalmente más importantes de todos, no empezaban los entrenamientos en cuanto termina la temporada, empezaban en febrero y qué sé yo, y empezaban por allá, porque no había tanta exigencia de campeonatos. Y acá en Mar del claro. Plata tampoco. Entonces la gente venía a veranear y estaban para jugar. Ahora no pueden jugar porque están en pretemporada, porque ya están haciendo sus ejercicios o porque tienen una semanita más de descanso y no la quieren desaprovechar. Y Carlos, ¿por qué crees que tuvo tanta vigencia el Seven durante tantos años, este Seven en particular, más allá, ¿no?, del verano y el calor que la gente siempre elige Mar del Plata? Yo creo que porque se hicieron las cosas bien, porque fue el primero y pegó y vino mucha gente importante, jugó muchos jugadores que después fueron Pumas o eran Pumas, jugaron también, gente importante de Buenos Aires, jugadores de calidad vinieron a jugar y eso llevó a que todos los años volvieran a venir y yo creo que se hizo con mucha profesionalidad, se hizo bien bien organizado, bien planteado todo, en un buen lugar. Y yo creo que eso es lo que ayuda a que esto siga, ¿no es cierto? Hoy tenemos un montón de dificultades económicas, de tiempo, de fixture que tienen los jugadores porque tienen un calendario muy ajustado, pero así todo siguen viniendo, menos, pero siguen viniendo. Por eso, bueno, vuelvo a lo mismo, ¿no es cierto? Hay que buscar la forma de que por lo menos tengamos los mejores. Y con los mejores te haces un buen campeonato. Del último del año pasado, o de este año, no estuvo malo. Hubo buenos equipos, fue interesante. No lo acompañó tanto el público, pero fue interesante el campeonato. Sobre todo el de primera, ¿no? Bien, perfecto. Acá estaba revisando un poco los temas que nos habíamos propuesto charlar. Y acá Carlos marca un partido con los Springboks Sí, es con de Gazelle, no selección. con el Springbok. Con Garo. El partido fue con Gazelle. ¿Qué te Que acordás vos ese es el de aquel segundo equipo partido? de Sudáfrica. ¿Eh? Sí, sí. ¿Qué te acordás de aquel partido? ¿Lo Ese jugaste partido vos? me acuerdo que jugué, sí jugué, perdimos como 96-3, los 3 puntos fueron de penal que los hice yo, casualmente. Fue un partido muy duro, eran muy grandes. Hoy lo vemos grande, nosotros lo veíamos el doble de grandes. Este, Tuvimos un tercer tiempo acá en Manantiales. Manantiales creo que fue. No, Manantiales creo que fue con los All Blacks. No, O en yo la verdad que Manantiales no me también. acuerdo. Pero no, era un partido
una diferencia abismal. Pero bueno, ellos tenían un equipazo y bueno, jugamos en el Ingol. Jugamos en el Ingol, pero bueno, era algo interesante, ¿no? Jugar un partido internacional con equipos internacionales, no lo jugaba cualquiera en aquel momento, y bueno, al que le tocaba jugar era importante, ¿cierto? Y aparte de eso, nosotros jugamos, mirá, yo me había anotado acá, jugamos contra Oxford Cambridge, Canadá, Bélgica, Gazelles, Sección Palois, Counties e Inglaterra. Todos esos equipos jugaron acá en Mar del Plata. Y nosotros empatamos con Oxford Cambridge, no me digas el año porque no me lo acuerdo, yo no jugaba, yo jugué contra Gazelles nada más. Empatamos 6-6 contra Oxford Cambridge en una oportunidad. Pero antes venían equipos que, claro, jugaban contra equipos del interior y después terminaban jugando en Buenos Aires contra el seleccionado nacional. Claro, y con mucha más tradición que cualquier equipo de Argentina, imagino. Claro. Entonces, ¿viste? Y venían por acá porque antes las giras eran de 20 días, ponerle una cosa así. Entonces nos hacían rotar por algunas uniones del país y después jugaban en Buenos Aires. Y por ahí nos tocaba. Otra cosa importante que ahí no la había puesto Carlos y que fue muy importante para Mar del Plata fue los Seven Internacional de Verano. Esos sí que fueron importantes. Hasta tuvimos el Mundial del año 2001. Claro. Que lo tuvimos acá en el estadio. Esos Seven, que Mar del Plata participó mucho con eso en toda la organización, esos fueron importantes. ¿Ese desde el del 2001, desde dónde te tocó vivirlo a vos? ¿Estabas en la Unión o...? Sí, yo estaba a cargo de todos los enlaces de todos los equipos. O sea, cada equipo tenía un enlace complicado. Sí, era complicado porque había esos equipos, sobre todo los primeros años, que estaba quizás, venían equipos más importantes que otros, había que llevarlos a comer, había que llevarlos a la playa, había que estar con ellos, había que vivir en el hotel, había que estar toda esa semana, era de mucho trabajo. Y bueno, yo estaba encargado de recolectar chicos para que entendieran los idiomas, para que se encargaran de los equipos y tener todos los colectivos que llevaban a cada uno, o las combis que llevaban a los equipos a todos lados a entrenar, tenían un lugar de entrenamiento, las playas donde iban a veces a almorzar en la playa, a veces a la playa y después a almorzar a otro lado. Eso era una tarea muy importante. La verdad que es muy importante. Pero, más allá de los argentinos, ¿te acordás de algún nombre rutilante que hayas tenido contacto, que hayas conocido? Y sí, vino ¿cómo se llama? Lomu, yo estuve con Lomu. Mi sobrino estaba con los All Blacks y lo tuvo Lomu en su casa, que le regaló medias, bolso, le regaló de todo. Y estaba este otro, el Win rubio de los All Blacks, de la época esa, ¿cómo se llamaba? Era importantísimo. ¿Kirwan decís? Kirwan, decís. Claro, Kirwan. Kirwan estuve con él acá y estuve acá en el golf con él. Los traje a él y a dos más acá, querían ver el golf y estuvimos tomando algo en el bar del golf con ellos. Y algunos creo que jugaron al golf también acá. No, era divertido, o sea, era trabajo, pero era divertido. Bueno, todo lo que haces con el rugby es divertido, ¿no? Porque más allá de que tenés laburo, ¿sí? Estás en la Unión y te peleas con todo el mundo, pero es divertido. Estás con los seleccionados, tenés que laburar, correr para acá, para allá, pero bueno, es divertido. Nacimos para eso, creo. Nos has dejado algunos recuerdos a muchos con tu hobby de la fotografía también. Eso te llevó unos años, sí, Eso sí, porque a mí la verdad que me gustó, en una de esas me gustó y me pegó eso de la fotografía
Y en un momento tengo un hermano que vive en Sudáfrica, y viajé con mi madre a Sudáfrica a verlo cuando él se casó, y allá me compré una cámara, y bueno, después empecé a sacar, y como yo entrenaba los equipos del club, entrené muchos, sobre todo los de cuarta para arriba, la primera, entrené muchos años a varios equipos de primera, y estaba ahí, sacaba fotos, y después siempre seguí porque te empiezan a pedir, y bueno, y seguí sacando, y hasta el día de hoy sigo sacando. Lo que pasa es que hoy hay mucha gente que saca, antes no había nadie, entonces es verdad. toda la gente dice, ¿quiere la foto? Anda a pedirse a sacarlo, claro, porque no había nadie que sacara, y yo estaba ahí con toda la cancha, y aparte sacaba fotos, y bueno, hoy sigo sacando, peores que antes, las de antes me gustaban mucho más porque con el sistema del rollo y que tenías el zoom era mucho mejor que con estas digitales de ahora, sobre todo con la máquina que yo tengo, ¿no? Si tenés una máquina buena, por ahí es bueno, pero yo sigo con esta maquinita y bueno, me divierto. Para cerrar un poco, quería preguntarte, Carlos, en todo este tiempo que vos estuviste con el rugby, ¿qué es lo que significa el deporte para vos? Y nada, es transversal a toda tu vida, porque por lo que contás desde chico estuviste con una pelota bajo de brazo, pero me imagino que debe significar algo importante en tu vida el deporte. Para mí es quizás lo más importante, ¿no es cierto? Aparte de la familia, es lo que uno ha hecho toda su vida. Yo, como te dije al principio, en mi casa se vivió siempre el rugby, siempre había gente de rugby, venía gente de todos lados y aparecían por mi casa porque estaba mi padre que estuvo metido en el rugby durante un montón de años. Y bueno, para nosotros, y sobre todo para mí, es así, ¿no es cierto? Mis hermanos quizás todos jugaron, pero después se dedicaron a otras cosas, y yo seguí más con esto, más con la parte por ahí dirigencial, más con la parte de manejo del club, de mi club, del mi club ahora y del club que yo tenía antes, que también era mío, sentía como mío, digamos, ¿no? Y entonces siempre viví de esto, y no me voy a alejar hasta el día que me vaya, ¿no es cierto? Porque me parece que es el mejor deporte que puedo haber elegido, y bueno, de todos los años que estuve y que jugué, porque jugué una pila de años, si no saben, yo jugué hasta los 50 años, jugué, en intermedia terminé, pero jugué, y bueno, devolver algo de todo lo que el rugby a mí me dio en todos estos años que fueron para mí muy importantes en mi vida. Bueno, Carlos, por mi parte te mando un abrazo grande y te agradezco que hayas estado este rato largo charlando con nosotros, y como dijo Carlos, nos dejó un montón de cosas que yo por lo menos no sabía, así que te agradezco. Te agradezco a ustedes por haberme llamado y por haberme pedido opiniones y haber charlado un rato con ustedes. El agradecido soy yo. Te mandamos un abrazo enorme, y bueno, sabés que al menos en lo personal siempre te guardo el mayor de los respetos por todo lo que haces, lo que sos, y por toda la entrega que le has puesto al deporte y a la unión. Así que es un lujo y un placer. Te mando un abrazo enorme.